Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Politicón de Tasco, que dirige su paisano y amigo profesor Alanis. Tal como lo dijimos en el video pasado, hoy en día vamos a analizar en términos muy generales a los filósofos mexicanos, porque aquí en Tasco los que simpatizamos por nuestra carrera profesional, nos inclinamos en un momento favorable a la izquierda y el cambio de planes y programas de estudio en la universidad, bueno, pues estaban cargados de marxismo, y entonces aquí los tasqueños de derecha, conservadores, decían que nosotros, bueno, algunos, no todos, porque no todos simpatizaban con el marxismo allá en la Prepa 4, no todos los maestros, muchísimos alumnos sí, que nuestro Dios era Marx, o que también era Engels, que era Lenin, era León Trotsky, entre otros, y que nosotros no teníamos un Dios, no adorábamos a un Dios que está allá arriba en el cielo, y que puros filósofos extranjeros. No, pues vamos a demostrar que nosotros también nos hemos interesado en la historia de la filosofía occidental, en la historia de la filosofía mexicana, desde los mexicas hasta pasando por la conquista, la colonia, la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana, y posteriormente todavía a estas tres grandes revoluciones. Ya dimos algunos puntos de vista sobre los filósofos, de lo que opinan del mexicano y de lo mexicano, de cuáles son las características del mexicano. Hoy nos toca analizar brevemente a un filósofo mexicano que vive entre 1897 y 1959. Es efectivamente Samuel Ramos. Voy a dar algunos rasgos de su biografía. Samuel Ramos, ilustre hombre de letras mexicano, ha cimentado su nombre como filósofo, su renombre como filósofo, ensayista, crítico, autor de importantes obras sobre temas filosóficos. Presenta ahora el perfil del hombre y la cultura en México. Este es el librito, Apolo. Nada más damos algunas breves referencias generales de este filósofo, que a mí me encanta ver sus puntos de vista, porque ellos tratan de caracterizar al mexicano, sobre todo pues al mexicano marginado, al mexicano olvidado, al mexicano pobre, al mexicano del México profundo, al mexicano provinciano, a esos mexicanos que han sido masacrados, a ese pueblo que ha sido masacrado. Dice Samuel Ramos, destaca como rasgo distintivo del mexicano el sentimiento de inferioridad y el deseo de mantener oculta esta inferioridad por medio de camuflajes, simulaciones o disimulaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos identifica como mexicanos según Samuel Ramos? El mariachi, la gastronomía, pues claro, el pozole, el menudo, los taquitos, los tamales, el Día de Muertos, Semana Santa, la Navidad, el 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe. Son algunas de las características que nos identifican, porque pues recordemos, 12 de diciembre, casi todos nos decimos, bueno, excepción de otras religiones, que nosotros nos identificamos como guadalupanos. Es una característica del mexicano.
También dice Samuel Ramos que de acuerdo con la su interpretación, muchas actitudes de la vida cotidiana del mexicano se explica a partir de la necesidad de ocultar las deficiencias de su realidad. El machismo es la máxima expresión mexicana del complejo de inferioridad. En ese sentido, Samuel Ramos señaló que el sentimiento de inferioridad en nuestra raza tiene un origen histórico que debe buscarse en la invasión y colonización española, pero no se manifiesta ostensiblemente sino a partir de la independencia, creando el país que tiene que buscar por sí solo una fisonomía nacional. También dice Samuel, ¿a qué se le llama el complejo mexicano? Algunos le llaman malinchismo y lo describen como esa tendencia cultural que tenemos algunos mexicanos de tener la preferencia a los extranjeros o a lo extranjero o la cultura extranjera por encima de nuestros connacionales, o preferir la cultura extranjera. Esta idolatría de rasgos europeos y el desdén de nuestros rasgos prehispánicos. El mexicano no quiere sentirse indio, no quiere sentirse hombre del tercer mundo. Ya lo decíamos en una ocasión, me parece aquí, que Porfirio Díaz, creo que en la última festejo de la independencia de México, compró una gran cantidad de pantalones para vestir a los indígenas del Distrito Federal y otros que iban a estar ahí en este festejo, para vestirlos con pantalones y camisa y quitarles el calzón, el guarache y la camisa de manta. Esto es un camuflaje, es decir, por hoy van a aparecer como mexicanos de primera, como mexicanos educados, cultos, con buenas costumbres, pero esto es hipocresía, cuando realmente Porfirio Díaz odiaba a lo mexicano, odiaba a los mexicanos, odiaba a las tribus como los yaquis, que intentó exterminarlos, de manera que encabezaba estas expediciones de Victoriano Huerta a cazar como venados a los yaquis, y los iban a vender al Valle Nacional o con los enequeneros allá en Yucatán. De la misma manera, actualmente, ¿qué han hecho los gobiernos neoliberales? Acordémonos, por ejemplo, que con Zedillo, el caso de Acteal, mandó masacrar a esa comunidad en la que causaron muchísimos muertos. Los federales, las oligarquías, porque no les gusta a esta gente el carácter, el perfil del auténtico mexicano, y por eso desde la invasión española, los peninsulares dijeron que los mexicanos eran inferiores, porque ni siquiera tenían alma, no tenían vida espiritual, y por lo tanto no eran igual que los peninsulares blancos, porque no tenían la capacidad de razón para poder aprender la religión católica. Estos animales españoles que vinieron no se dieron cuenta que eran dos culturas muy distintas, que mientras ellos traían en boca a un dios que ni siquiera conocían, los aztecas por lo menos tenían una religión naturista, donde los dioses eran las fuerzas de la naturaleza. El dios con sus rayos nos da la vida, el agua, Tlaloc en este caso, también el agua nos da la vida, y otros dioses eran representaciones de las fuerzas de la naturaleza. Era una religión más creíble, una religión que concordaba con el bienestar de los mexicas o de los aztecas. Entonces, ese odio
desde la cultura española, porque ellos vinieron a saquear, a despojar a los nativos de estas tierras, diciéndoles, estas tierras eran tuyas, pero a partir de ahora ya no son tuyas, son nuestras, porque Dios Todopoderoso nos las dio y el rey de España. ¿Qué iban a entender estos razonamientos los nativos de estas tierras? Desde entonces viene el odio, la xenofobia, viene la discriminación, el clasismo, el racismo, y que se viene regenerando a través de las décadas, de los siglos. Y para rematar el caso de Acteal que ya mencioné, pero no solamente eso, el caso de las mujeres de, ¿cómo se llaman ahí el pueblo del Estado de México? Actepan. No, El estado ¿Lerma? ¿El Lerma? No. Ahí donde mandó masacrar a las mujeres Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador. Y para rematar con el caso de los muchachos de Ayotzinapa, muchachos humildes, de origen humilde, de padres pobres. Yo tuve la oportunidad de conocer a varios de esos muchachos porque yo tuve la oportunidad de dar clase en la Normalita Beatriz Hernández allá en Tixla, que era una normalita particular ciertamente, pagaban una colegiatura, pero yo pude darme cuenta que ahí venían muchos chavos de la Costa Grande, de la Costa Chica, la Tierra Caliente, bueno, de la montaña, incluso de Morelos, y era por lo regular gente humilde que a duros esfuerzos pagaban una colegiatura. A esa gente es la que el neoliberalismo, la política neoliberal, Atenco, hablo de Atenco, de la masacre de estas mujeres que fueron maltratadas, golpeadas, pero además violadas. Ese odio de la derecha, ese odio de los neoliberales, eso los ha caracterizado. Y hoy en día hasta los sacerdotes le da la razón a estos neoliberales, carajo, obispos. ¿Acaso Jesucristo fue racista? ¿Acaso Jesucristo fue racista, clasista? Nada más que escuchen estos sacerdotes o los creyentes el sermón de la montaña, en ese discurso donde Jesucristo se dirige a la gente pobre, de bienaventurados los que aquí sufren, los que aquí son perseguidos, los que aquí viven pobreza y miseria. Jesucristo no anduvo con la gente rica, él combatió a los fariseos hipócritas, y hoy en día hasta sacerdotes están de acuerdo en estos gobiernos neoliberales que han masacrado al pueblo, al pueblo que pertenecen al México profundo, a los olvidados, a los marginados. Los que no hayan visto la película esta de los olvidados, véanla, porque ahí se expresa las condiciones de la gente allá mismo en el Distrito Federal, como todavía, yo creo que hoy en día todavía hay gente que vive, pero en condiciones paupérrimas. Pero eso no lo dice la Iglesia Católica, los sacerdotes, los obispos, eso no lo dicen, menos los políticos que ya pasaron a la historia como los masacradores. En el caso de la gente de Ayotzinapa, cómo se atrevieron a ocultar la verdad, a inventar la verdad histórica. ¿Qué acaso Murillo? ¿Qué acaso Zenón? ¿Qué acaso Peña Nieto? ¿Acaso el gobernador de Guerrero no tuvieron padres? ¿No tuvieron hermanos? ¿No tienen hijos? ¿No tienen nietos? Y hoy en día, ¿cómo se sentirá su conciencia? Porque ahora está surgiendo la verdad, y esa verdad que fue investigada durante varios años, está derrumbando la calumniosa, esa perversa verdad histórica. Entonces, Samuel Ramos tiene razón en este caso de que el mexicano tiene ese sentimiento de inferioridad, pero
viene históricamente. Y entonces el mexicano tiene que esconder de alguna manera su inferioridad. Si hay un lugar en donde un baile, yo me acuerdo ya en la época de la secundaria, de la prepa, pues nosotros muchachos jodidos, sin dinero, pero queríamos aparecer como gente de clase media. Entonces, ¿qué? Nos camuflábamos. Había una especie de mimetismo porque yo tenía un traje, uno solo, y con ese traje yo me lo ponía y mi corbata, y yo quería aparentar que yo era un joven de clase media, un joven no jodido, no humilde, no marginado. Y entonces de esa manera, pues el mexicano, en lo general, habrá mexicanos que digan, no, yo ni madre, yo siempre he sido de buena familia, yo siempre he tenido educación, yo siempre he tenido mi manera de vivir holgada. Pues sí, yo creo que sí hay algunos. Sin embargo, no solamente el dinero nos causa el sentimiento de inferioridad, también la cultura. El hombre que no tiene cultura también, ante una gente con grado de intelectualidad, pues también no se siente muy cómodo. Entonces, ¿cómo podremos superar ese sentimiento de inferioridad? Samuel Ramos nos lo va a explicar en otro libro que se titula Psicoanálisis del mexicano. Los mexicanos debemos de ser auténticos. Los mexicanos tenemos que actuar tal cual somos, no imitar, no camuflarnos, no disimular, no simular que somos lo que no somos. Debemos de ser auténticos. En ese caso, a mí me interesa mucho ver los conceptos de estos filósofos mexicanos, porque la verdad son muy buenos filósofos, y posteriormente veremos a otros filósofos más, como el caso de José Vasconcelos, como Octavio Paz, como Emilio Uranga, entre otros, que dan sus puntos de vista acerca del mexicano y de lo mexicano. Esos son mis comentarios de hoy. ¿Qué día es hoy? Viernes 26 de agosto del 2022. Y quien me apoya en este caso en la grabación de este video es Apolo Iván. Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos veremos próximamente. Hasta pronto.